Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo como para ver otro tema en uno de lo que nosotros nos denominamos la clase virtual, que esperemos les siga siendo de utilidad en el estudio y en la comprensión de algunos temas que por su complejidad es más práctico escucharlas y que nosotros las podamos explicar antes que sentarse a leer tanto temario o tanto contenido que tenemos en el material de estudio. Hoy vamos a abordar el tema de lo que es las ART o la cobertura de la Ley de Riesgos del Trabajo. Para eso tendríamos que hacer una breve reseña histórica, que inclusive está dentro del material de estudio, pero así a modo de raconto para poder dar comienzo al inicio de todo lo que es esta rama, ¿no es cierto? Para empezar a hablar de lo que es la Ley de Riesgo del Trabajo y para empezar a ver de qué se trata, tendríamos que remontarnos a muchos años atrás, cuando todavía estaba en vigencia la vieja Ley 9688, que es la que hablaba específicamente de los accidentes de trabajo en nuestro país, que después se modifica a través de la Ley 24028 en algunos de sus contenidos. ¿Qué pasaba en esas épocas? Y acá estamos hablando todo anterior al año 1995, que es cuando se sanciona y promulga la Ley 24557, que tiene aplicación efectiva recién a partir del mes de julio del año 1996, o sea, con el inicio de las operaciones de los balances anuales de las compañías a partir de ese momento. Antes de la sanción de la Ley 24557, como les venía diciendo, bajo el régimen de la Ley 9688 modificada por la 24028, no había la obligatoriedad de realizar la contratación de ningún tipo de seguro. El empleado no era el actor principal, no hablaba sobre normas de prevención, previsión, recalificación, etc. Y la ley, digamos que tenía muchos vacíos, muchos huecos y por ahí estaba dando vuelta. Si ustedes consultan con productores que hayan operado en la rama accidentes del trabajo anteriores al año 1995, y alguno mirará para atrás con añoranza y quizás se le caiga una lágrima, porque en esos momentos la ley, si bien no contemplaba un seguro, la contratación de los seguros era de carácter totalmente voluntario. Entonces los productores les ofrecían a sus clientes la posibilidad de hacer una contratación de un seguro, donde la cobertura básica era muerte e incapacidad total y permanente en caso de accidente laboral. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Cualquier otra cobertura que se quisiera incorporar se consideraba una cobertura adicional. Por ejemplo, si queríamos cubrir salarios, los salarios había que incorporarlos como una cobertura adicional. Si queríamos cubrir enfermedades profesionales, lo mismo, asistencia médica y farmacéutica, lo mismo, y así se iba armando el combo de todas las coberturas que uno necesitaba, con unos costos muy interesantes para lo que era la época, si vamos a llamarlo de alguna manera, pero además con algo sumamente interesante para el productor, que era la rentabilidad que tenía por la comisión que se pagaba en aquel momento. Y cuando escuchen esto, a lo mejor muchos dirán: ¿cómo no empecé antes esta actividad? Quédense tranquilos, yo digo exactamente lo mismo. ¿Cómo no empecé antes esta actividad en forma independiente? Las comisiones rondaban alrededor del 40% de la prima que se facturaba. Entonces, quienes se desarrollaban esta rama, que es como las ramas que involucran a seguros de personas, siempre son de alguna complejidad o resultan para algunos productores de alguna complejidad, digamos que tenían un muy buen pasar económico por cuanto las comisiones eran sumamente redituables. Ante la pregunta de por qué esto que cubre personas no está encuadrado efectivamente en la parte de personas y sí en la parte de lo que es seguros de ramas patrimoniales, la explicación es bastante sencilla. Primero, si bien el beneficiario de todo esto es el empleado y estamos hablando de una cobertura sobre muerte e incapacidad, en realidad lo que hace la ley es proteger al empleador, que es el tomador de la póliza y es sobre quien recae la responsabilidad cuando existe algún accidente que pueda ocasionar la muerte o la incapacidad total o parcial por parte del trabajador. Ahora bien, hasta acá más o menos el raconto y vamos a ver lo que afectó o cómo cambió de manera radical a partir de la sanción y promulgación de la Ley 24557. Efectivamente, una vez que se promulga y sanciona y se dice que va a ser de aplicación obligatoria para todos los empleados en relación de dependencia de todos los estamentos del país y que alcanza específicamente a los empleados públicos y privados,
empieza a ser sumamente interesante por el sencillo hecho de que mientras que antes no existía la obligatoriedad de una contratación, ahora pasaba a formar parte de los seguros obligatorios dentro de nuestro país. Al igual que lo es el seguro de vida obligatorio y al igual que lo es el seguro de convenio mercantil, que está establecido que son de contratación obligatorias, igual que el seguro de la rama automotores, por supuesto, ¿no? A partir de ese momento, la ley fija diferentes condiciones que dicen lo siguiente. Hace foco central en la prevención de accidentes como uno de los ejes principales sobre los cuales se fundamenta la ley, considerando que hasta ese momento no se había tenido en cuenta ni en menor ni en mayor medida que había que trabajar específicamente sobre este eje central para empezar a disminuir un poco lo que es la siniestralidad. Segundo, el empleado, el beneficiario, pasa a ser un actor principalísimo. Yo siempre puse un ejemplo que es más o menos gráfico de cómo se daba la situación, que el empleado pasó en el esquema de la vieja ley de ser atendido en una mesa en un hospital de urgencia a pasar a estar atendido en una habitación a solas o una habitación individual en una clínica de primera línea. Más o menos así fue de radical el cambio. Por eso es que inclusive dentro de los considerandos de la ley había un artículo que toda vez que la ART cumpliera con las prestaciones dinerarias y económicas previstas a tal efecto por lo que estaba en el contenido de la ley, el empleado no tenía la posibilidad de acceder a la vía civil. Yo siempre me hago este cuestionamiento. ¿Cómo puede ser que las leyes que están hechas por los abogados incluyan artículos en los cuales le prohíban al empleado, o en este caso, acceder por la vía civil, cuando el derecho civil es un derecho consagrado en nuestra Constitución? Entonces, si bien era una ley que era perfectible, el avance comparativamente con lo que era la ley anterior fue significativamente abrumador. Por eso es que quizás en los primeros años no se dieron ningún tipo de pleitos judiciales ni nada por el estilo, porque estaba conformando a todas las partes. Pero ahora, bueno, yo siempre digo que hay que tener en cuenta, cuando hablamos de leyes y cuando nos vamos para atrás, los contextos de tiempo y lugar en los cuales se han desarrollado ese tipo de actividades. ¿Cuál era el contexto en esa época en nuestro país? Teníamos una estabilidad monetaria que decía que un peso equivalía a un dólar. Entonces, en la primera etapa de sanción de la ley, dentro de las cosas que después se mejoraron y se modificaron, marcaba diferentes topes indemnizatorios. En ese momento, año 1996, la ley sale con un tope máximo para indemnizar la muerte o incapacidad total por accidente en el ámbito laboral de 55.000 pesos, léase pesos dólares. Ya pasado el año o el año y medio aproximadamente, produjo un cambio sustancial y duplicó de 55 a 110.000. Y finalmente, en el año 2000, a través de la resolución 1278/2000 de la Superintendencia, se modificaron los topes indemnizatorios hasta 180.000 pesos, incluyendo además la condición de un pago único de 30.000 pesos para el caso de incapacidad total y permanente que sea inferior al 50%, 40.000 para cuando la incapacidad total y permanente, o sea más del 66%, y de 50.000 para el caso de muerte. Cifras que para la época eran significativas si, como dije anteriormente, tenemos en cuenta que estábamos hablando de dólares. Ahora bien, ¿qué dice la ley respecto a sus considerandos? Que tiene que tener en cuenta que en caso de que el trabajador sufra un accidente derivado de la actividad que está realizando, la ley tiene que darle las siguientes prestaciones. Una prestación en especie, esto es, toda la atención médica y farmacéutica que le posibilite rehabilitarse en el menor tiempo posible de manera tal que pueda reanudar nuevamente su actividad. Esto incluía además el pago de los gastos de traslado que tenía el empleado para cuando tenía que hacerse la atención médica, incluía la rehabilitación hasta que estuviera dada el alta definitiva e incluía la recalificación y recategorización del empleado dentro del esquema de la empresa en tanto y en cuanto la empresa tuviese
dentro de sus necesidades y requerimientos, la posibilidad de incluirlo o recolocarlo en alguna otra área si es que por las características o por la magnitud del incidente sufrido, el empleado no podía volver a desarrollar las tareas habituales a las que estaba desarrollando al momento del siniestro. Por otro lado, hay una prestación dineraria. La prestación dineraria en sí misma lo que dice es que en caso de un accidente de características parciales, el empleador, tenía que hacerse cargo de abonar los primeros 10 días de lo que se llaman los jornales caídos, o sea, los sueldos que se abonan sin que el empleado esté desarrollando actividad. Por lo tanto, todas las empresas de RT procuraban, dentro de los 10 días que ingresaba el empleado, darle el alta definitivo de manera tal de ahorrarle a la compañía de seguros ese costo que tenía por pago de salarios. Si la incapacidad se extendía más allá en el tiempo, a partir del día 11, la que se hacía responsable del pago de los jornales caídos empezaba a ser la aseguradora de riesgo del trabajo, la ART. Y de hecho tenemos casos a montones ya en nuestro país con estas características de que la ART se tenga que hacer responsable de los sueldos jornales caídos. ¿Qué pasa? Que la ART, tal cual como marca también la nomenclatura de la ley, indicaba que se iba a ser responsable de todo lo que fuesen los sueldos que estuviesen declarados específicamente en el ámbito de AFIP. Y ahí es donde empezaban algunas de las controversias. ¿Por qué? Porque los empleadores muchas veces inscribían a sus empleados con una media jornada o con no una jornada completa, y al momento de tener que hacer el reintegro, la ART se basaba en la información que estaba sentada en los registros oficiales de AFIP para poder liquidar. Empezaron las diferencias y entonces se dieron cuenta de que había una parte que quedaba a cargo del empleador, que es la parte que no se liquidaba de forma legal, sino que era la parte, digamos, de los vicios ocultos o la parte oscura de la situación, por la cual el empleado no percibía el 100% de su remuneración completa. Ahora bien, una vez que se daba el alta, ya se volvía a su situación normal o natural, se lo recalificaba y lo recolocaba nuevamente en situación de trabajar, y hasta acá no había pasado nada. Incorpora la ley además una figura más que dice que va a cubrir todos los accidentes que ocurran en el periodo de que el empleado se traslade desde su domicilio hasta el lugar de trabajo y desde el lugar de trabajo hasta su domicilio. O si desde el lugar de trabajo tenía que hacer una escala previa, por ejemplo, porque iba a la universidad o porque iba a visitar a algún familiar enfermo, algo por el estilo, tenía que dejar informada a la empresa en la cual trabajaba para que ésta a su vez informara a la ART sobre el desvío que iba a hacer el empleado al momento de salir o al momento de antes de arribar a su empleo, para que la cobertura de lo que se llama el periodo in itinere, o sea, durante el itinerario, realmente dice la respuesta. Otra de las coberturas que incorpora es la de enfermedades profesionales, con una particularidad. La enfermedad profesional se dice que es aquella enfermedad que contrae el empleado por el efecto de haber estado en contacto en una forma semipermanente durante una determinada cantidad de tiempo con un agente externo que pueda llegar a causarle esta enfermedad de características complejas, pero que son adquiridas en el lugar de trabajo. Por ejemplo, con el tiempo, al tiempo nomás de haberse empezado a trabajar con la ley 24.557, se crea un fondo que al día de hoy sigue vigente, por el cual se le cobra al empleador 60 centavos por cada uno de los empleados que está asegurado. Originalmente ese fondo se llamó Fondo para Hipoacusia, porque se dieron cuenta, después de que la ley ya estaba en funcionamiento, que la hipoacusia era una enfermedad que se contraía en el lugar de trabajo y que no era privativo de una sola actividad laborativa, sino que se daba en varias actividades. Por ejemplo, los trabajadores de aeropuertos, los trabajadores de minas, los trabajadores que trabajan con máquinas viales, los que hacen perforaciones en la calle, los telemarketing, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se dieron cuenta de esta falla o de esta falencia que había, se creó este fondo, que con el tiempo cambia su nombre y se pasa a llamar Fondo Fiduciario para Enfermedades Profesionales, que sigue siendo a este momento de aquellos 60 centavos. Otra característica que tenía la ley era de
que al masificarse por la cantidad de gente que se iba a asegurar y por ser de carácter obligatorio, los costos iban a ser más bajos. Entonces se pensó originalmente en que las primas a emitir iban a estar en un promedio aproximadamente de un 3 a un 3,5% calculado sobre la masa salarial. Las alícuotas para poder cobrarle a los tomadores, o sea, a los empleadores, tenían una composición de dos características. Una que es en forma porcentual, que es esta estimación que se hizo del 3 o 3,5% sobre las masas salariales, y la otra de un monto fijo que se consideraba de la siguiente forma. El monto fijo era para hacer frente a todo lo que fuesen los gastos por asistencia médica y farmacéutica, mientras que el porcentaje variable que se aplicaba era para hacer frente a las prestaciones dinerarias. Entonces, si ustedes van siguiendo más o menos el hilado, se van a ir dando cuenta que la ley iba cerrando prácticamente todos los espacios que podían quedar sin colocar o que venían de otra época, sin la posibilidad de dar una respuesta satisfactoria a los asegurados y básicamente a los empleadores. Ahora bien, como todo tiene un pero, aquí el pero fue bastante interesante. Lo primero que pasó fue un caso que ustedes lo tienen mencionado que se llama el fallo Aquino. El fallo Aquino es de un empleado que trabajaba en una empresa de Córdoba que se llama Transporte Cargo, que tuvo un siniestro de características bastante considerables. ¿Por qué le digo esto? Porque al momento de hablar de las incapacidades se dice de que el empleado puede pasar por diferentes estamentos en la parte de capacidades. Una es la que se llama la incapacidad laboral transitoria, ILT, en la cual dice de que el empleado tiene un siniestro, tiene un accidente que no reviste tanta gravedad y por lo tanto en un periodo bastante corto de tiempo puede volver a reinsertarse. Después tenemos la incapacidad laboral permanente, la ILP, que para determinar la ILP hay diferentes mecanismos que están previstos por la ley y que ustedes lo pueden leer para que yo no los abrume demasiado con respecto a eso en esta clase que estamos haciendo en forma virtual. Pero para tener en cuenta, al momento de determinar la incapacidad laboral permanente, las ART junto con las comisiones médicas debían determinar cuál era la gravedad, cómo iba a ser el proceso de recalificación, de rehabilitación para poder reinsertarlo nuevamente en la actividad laboral y además considerar si esa incapacidad que era permanente iba a ser inferior al 50% o no, si era mayor del 50% pero además inferior del 66% o si iba a ser mayor al 66%, donde ya es lo que se conoce como la incapacidad total obrera. Cuando una incapacidad determinada por una junta médica llega al 66% o supera este porcentaje, se dice que el empleado ya no está en condiciones de seguir desarrollando sus tareas habituales. Por lo tanto, se lo jubila por incapacidad. Entonces, al momento de determinar esto, este tipo de cualquiera de todas estas incapacidades, las juntas médicas estaban dentro del ámbito de las provincias, de la nación, y después pasan al ámbito provincial. En el caso específico de lo que es el fallo Aquino, este buen hombre tuvo un siniestro de características que iban a ser permanentes, pero no se podía determinar exactamente cuánto iba a ser la incapacidad final que se iba a determinar. Cuando un empleado está dentro de lo que se llama el periodo de previsionalidad, es porque el accidente es de tal magnitud que no se puede resolver en un lapso corto de tiempo cuánto va a ser la incapacidad final que se le va a otorgar. Entonces, dice la ley que puede estar en periodo de provisionalidad durante 36 meses con 24 meses más de ampliación. O sea, estamos hablando de 50 meses, 60 meses, que son el equivalente a 5 años. Esto fue más o menos lo que pasó en el fallo Aquino. Aquino tuvo la mala suerte de tener un accidente cuando la suma limitante para su indemnización eran 55.000 pesos y se resolvió su situación cuando la suma limitante era de 180.000. Entonces al momento de hacer la liquidación, la ART dice que se lo va a liquidar por 55.000, a lo cual plantea el tema con un abogado. El abogado hace el planteo de que el artículo que correspondía, que era el artículo 39, que correspondía a la limitación de acceder por la vía civil, era inconstitucional. Se apeló
Se hizo una segunda instancia y finalmente la justicia le dio la razón diciéndole que lo que correspondía era que el monto se actualizara al momento de la indemnización, porque la ley, vuelvo a repetir, era muy buena pero perfectible. La ley siempre consideraba cuánto era el valor mensual del ingreso base del trabajador considerado al momento de la primera manifestación invalidante. Algo que sonaba bastante utópico en un país que siempre tuvo, hasta ese momento, que en ese momento no pasaba esto, pero bueno, siempre tuvo diferentes procesos inflacionarios que fueron desvirtuando específicamente lo que era el salario y el ingreso de los trabajadores. Entonces, el fallo aquí lo que hizo fue determinar, que las cámaras determinaran o que la justicia determinara, de que la indemnización que correspondía a los trabajadores en relación de dependencia no podía ser pagada en cuotas. Ahora, ¿de dónde viene esto del pagado en cuotas? La ley preveía lo siguiente: como todavía estaba en vigencia la ley de AFJP, lo que la ley planteaba era lo siguiente: en caso de una incapacidad total y permanente, esto es, que hubiese que jubilarlo por incapacidad, o en caso de fallecimiento del trabajador, el dinero producto de la indemnización, por el cálculo de una fórmula, que ustedes también la tienen desarrollada dentro del material de estudio, decía de que todo ese capital tenía que juntarse con el capital del FJP. A esto había que sumarle todas las cuotas que hubiese acumulado hasta ese momento y sumarle un seguro previsional que estaban obligados a contratar las aseguradoras de riesgo del trabajo, que era un monto equivalente más o menos a lo que correspondía por la indemnización de accidente de trabajo. Todo ese fondo de dinero debía ser derivado a una compañía de seguro de retiro, de manera tal que eso pasara a ser la jubilación por invalidez para el trabajador, o de lo contrario, la pensión por fallecimiento para sus herederos en el supuesto caso que hubiese fallecido. A esto es lo que se le llamaba indemnizar en cuotas, que es lo que la justicia llamó. Y por otro lado, dejó derogado y dio de baja por considerar inconstitucional una parte de un artículo de una ley, y esto es bueno recalcarlo. El fallo Aquino no dijo que la ley era inconstitucional, sino que lo que dice es que una parte de un artículo es considerado inconstitucional y por lo tanto, a partir de allí, revoca la posibilidad de que ese artículo siga vigente y solicita su derogación. Eso, sumado al cambio de las comisiones médicas que estaban en el ámbito de la justicia federal o la justicia nacional y pasaron al ámbito de las provincias, fueron el determinante para que a partir de ese momento las aseguradoras de riesgo del trabajo comenzaran a tener toda una cantidad de juicios en su contra por diferentes circunstancias. Básicamente, y después de muchos años de haber estado trabajando en compañías de seguro y haber visto los antecedentes y cómo se iba haciendo todo esto, prácticamente entre el 60 y el 70% de los juicios que se le hacían a las aseguradoras de riesgo del trabajo o a los empleadores citando en garantía a la aseguradora de riesgo del trabajo eran específicamente por las diferencias en los puntos de incapacidad. Para que ustedes tengan presente, la incapacidad de una persona se mide en puntos porcentuales. Cada punto porcentual tiene un valor determinado en función de cuál sea la actividad, el sueldo promedio, etc. Entonces, los abogados encontraron una beta por ese lado, lo cual yo no lo veo que esté mal. A lo mejor puede ser que se hayan excedido. De hecho, hemos visto que en diferentes partes del país se hicieron asociaciones ilícitas entre abogados y médicos para estafar a alguna compañía de seguros, cosa que se está dirimiendo en la justicia federal para determinar las responsabilidades de lo que ha pasado por esto de la asociación ilícita. Entonces, los juicios básicamente eran por lo siguiente: la comisión médica decía de que la incapacidad era de un 15% y el planteo se hacía para reclamar 5, 7, 8 o 10 puntos de diferencia de incapacidad, que no parece mucho cuando uno lo ve en puntos, pero que sí es demasiado cuando yo lo multiplico por miles de pesos. Por ejemplo, a valores de hoy el punto de incapacidad puede estar aproximadamente entre los 4 y los 6 mil pesos, dependiendo de las actividades, la jerarquía, rango y característica del empleado, pero más o menos en ese valor se puede considerar para la gran mayoría de los trabajadores. Si yo voy a reclamar 10 puntos porcentuales, estoy hablando de entre 40 y 60 mil pesos, más honorarios, costas y gastos judiciales. Entonces es como para que lo
tengan en consideración y lo piensen muchos de los empleados de hacerlo de esta forma. La ley, ¿qué hizo? Tuvo que soportar toda una andanada de juicios en contra del sistema, de un sistema que en sus orígenes no estaba previsto inclusive que tuviese juicios, ni nada que se le pareciera. Fíjense ustedes que recién en el año 2000 se produce una modificación sustancial que llevaba los importes indemnizatorios a un tope máximo de $180.000. Ahora bien, ¿qué pasó? En el año 2001, cuando en la Argentina salimos abruptamente del sistema de convertibilidad, esos topes, que eran de $180.000, quedaron en $180.000. Y acá viene la parte tristemente interesante. Recién en el año 2009, voy a repetir, recién en el año 2009, a través de diferentes decretos del Poder Ejecutivo Nacional, se procedió a modificar estos topes indemnizatorios. ¿Qué se hizo? Primero, se eliminaron los topes indemnizatorios. Entonces, se dijo lo siguiente: la indemnización debe ser el resultado de la aplicación de la fórmula sin ningún tipo de tope ni techo para los efectos de indemnizar. Pero todavía seguíamos funcionando bajo el régimen de las inversiones hechas en una compañía de seguros de retiro. No se había modificado, más allá de lo que fue el fallo Aquino, que fue trascendente en ese aspecto, no se había modificado sustancialmente el fondo de la ley, que si uno se pone a analizarlo no era incorrecto, porque si bien había gente que no estaba en el sistema privado de jubilación de las FJP y estaba en el sistema de reparto, iba a recibir una parte de su jubilación por el sistema de reparto y la otra por el seguro de retiro, con lo cual iba a compensar un ingreso de diferentes características. Hasta ese momento seguía funcionando de esta manera, lo cual seguía generando litigiosidad por cuanto los que habían resultado fallecidos o con incapacidades totales y permanentes pretendían cobrar toda la indemnización en el momento en que se fallaba o en el momento en que se resolvía la situación. Los familiares querían tener todo el dinero junto para ver desde ahí qué tipo de inversión se podía hacer. O sea, decían: déjenos que quedemos nosotros con el dinero y después vemos qué es lo que hacemos. Mientras que la ley lo que proyectaba, lo que planteaba, era tener en consideración que había que mantener amparada, ya sea al asegurado por su incapacidad o a sus herederos a través de la pensión por su fallecimiento, como si fuese una especie de sistema de retiro o una jubilación. Otro de los decretos lo que hizo en el año 2009 también fue dictaminar lo siguiente: no solamente se eliminaban los topes indemnizatorios, sino que a partir de ese momento y en adelante, las acciones que se dieran por incapacidad laboral transitoria, esto es, que se dictaminara una incapacidad que iba a ser de un porcentaje bajo, el resultado debía ser siempre mayor de aplicar cuando se aplicaba la fórmula. Ese monto no podía ser inferior al cálculo de multiplicar los $180.000 por el porcentaje de incapacidad. Quiere decir que lo que antes era el techo pasó a ser el piso de las indemnizaciones. Recién a partir del año 2012, diciembre del 2012, se promulga y sanciona la ley 26.773, que es la ley modificatoria de los riesgos del trabajo. El gobierno toma en consideración que es necesario disminuir o bajar la judicialidad y evitar la doble vía judicial, de manera tal de bajar un poco los costos de los sistemas de trabajo y los costos hacia los empleadores y hacia el sistema en general. ¿Qué es esto de la doble vía o dónde apunta con la doble vía? Hasta el momento de la sanción ley 26.773, que es modificatoria de la 24.557, lo que se planteaba era lo siguiente: dentro del régimen de la ley 24.557, el empleado podía cobrar lo que le ofrecía la RT y a la vez demandar por la diferencia a su empleador. Entonces, la gran modificación de la ley 26.773 lo que plantea es lo siguiente: una vez dictaminado el porcentaje de incapacidad al que tiene que ser indemnizado el empleado, lo que plantea la ley es lo siguiente: abonar dentro de los 15 días el acuerdo que se haya establecido, incorporando además un 20% adicional por cualquier desfasaje que pudiera haber.
a cobrar, vuelvo a repetir, dentro de los 15 días de que se haya firmado el acuerdo. Si el empleado no acepta este cobro, incluyendo el 20% dentro de los 15 días, directamente la compañía lo que hace es no le abona, que vaya por la vía judicial y consigna judicialmente el importe que le corresponde abonar, diciendo que a los efectos del cálculo establecido, eso es lo que corresponde y por lo tanto el juez ya dispone del dinero para ir resolviendo la situación. Esto no hizo más que generarle a muchos de los empleadores otro problema, que fue tener que soportar los juicios por la responsabilidad civil laboral que le corresponde. Para lo cual las empresas crearon, específicamente dentro del ámbito de la Superintendencia de la Nación, una responsabilidad civil patronal para ir cubriendo todos los déficits que pudiera tener la ley 26.773 dentro de su contexto y sobre todo para poder solventar los gastos o las diferencias económicas que podría sufrir el tomador empleador en caso de que la justicia fallara a favor de su empleado y tuviese que hacer una indemnización mayor al aporte que ya había hecho oportunamente la ART por el ofrecimiento que había realizado y que no había aceptado. Así es que nace la alternativa de generar otra nueva oportunidad de seguros a través de específicamente mencionar esto de la posibilidad de hacer la contratación de un seguro de responsabilidad civil. Ahora bien, a partir del momento en que entra en vigencia la ley 26.773, los montos establecidos para lo que es la incapacidad total y parcial y permanente, y por fallecimiento, aumenta en este momento el pago único que se hace en tal concepto, que pasa a ser de la siguiente manera. A partir de del 26 de octubre del año 2012, dice lo siguiente: en caso que la incapacidad sea parcial permanente, o sea ubicada entre el 50 y el 66%, además de la fórmula para indemnizar y lo que corresponda, dice que va a abonar en concepto de pago único la suma de 170.000 pesos. Cuando la incapacidad sea total y permanente, esto es, que sea superior al 66%, ese pago único se va a situar en los 212.000 pesos. Y cuando corresponde el fallecimiento del empleado, el pago único que se va a hacer es de 255.000 pesos. Cabe aclarar que estos montos que yo siempre digo de pago único se hacen independientemente del cálculo de la fórmula que corresponde a los efectos de la indemnización. Yo cuando hablo de la fórmula solamente les voy a dar un detalle para que ustedes consideren. A los efectos de la fórmula se tiene en cuenta el valor mensual del ingreso base del empleado, esto es, la sumatoria de los salarios que correspondan desde el momento del accidente y hasta un año para atrás, o el periodo que corresponda a su antigüedad. Se debe incluir dentro de este periodo los sueldos anuales complementarios, o sea, los aguinaldos. Vale decir que en un empleado que tenga una antigüedad de más de un año, estamos multiplicando los últimos 13 sueldos percibidos. Se dividen por 365, que son los días del año, y se multiplica por 30,4, que para que ustedes tengan una idea, es el cálculo más aproximado a lo que puede corresponder a los días de un mes trabajado. Entonces, ese valor mensual del ingreso base se determina como base, bien dicho, de cálculo para todas las futuras indemnizaciones. Cuando se produce el fallecimiento, por ejemplo, se multiplica ese valor mensual del ingreso base por 65, que es la edad máxima de jubilación, y se divide por la edad que tenía el individuo al momento de la manifestación invalidante. Entonces, si yo tengo un empleado joven y que tiene un sueldo alto, el monto de las indemnizaciones, como ustedes podrán comprender, es sumamente elevado. Eso antes tenía un tope, a partir de este momento ya no tiene más absolutamente tope por ninguna naturaleza, y además el concepto de la indemnización por el pago único. La ley prevé, la ley 2457 lo preveía y la ley 26773 lo sostiene, dos tipos de fondos dentro de la ley, y esto en el año 96, cuando se sancionó y promulgó, el 95, de aplicación el 96, fue un sistema sumamente novedoso, porque está
el Fondo de Garantía de la Ley de Riesgo del Trabajo, que figura bajo el número del artículo 33 de la ley, que dice que este Fondo de Garantía va a ser administrada por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y que va a contar con todos aquellos recursos que ya han recaudado por el Estado debido a las multas e incumplimientos de los empleadores, a las contribuciones de los empleadores privados, a los empleadores autoasegurados. Esto es algo que yo no los mencioné, pero la ley preveía de que podían autoasegurarse todos aquellos que cumplieran los requisitos previstos dentro de la ley. Esto es, que depositaran una suma determinada en concepto de capital inmovilizado y que además pudieran justificar ante la Superintendencia de Riesgo del Trabajo los contratos celebrados con los prestadores médicos a los efectos de dar la cobertura de asistencia médica y farmacéutica prevista por la Ley 24.557. En la práctica hubo algunos municipios y algunas provincias, esto es, empleados provinciales y empleados municipales, cuyos patrones optaron por el autoseguro, hasta que se dieron cuenta que si bien tenían todo lo de las prestaciones médicas, debían montar un departamento por separado a los efectos de poder administrar cabalmente y que realmente no les diera pérdida todo este sistema para que esto pudiera funcionar. Algunas empresas muy grandes de alcance nacional también hicieron lo mismo, o por lo menos hicieron el intento, hasta que se dieron cuenta de que, como yo digo, les salía más caro el collar que el perro. Era más práctico asegurarse y pagar una alícuota determinada y de última negociar la alícuota, que es lo que se terminó haciendo, que tener que montar toda una estructura para empezar a administrar todo este tipo de cosas. Entonces, este fondo de garantía, el objetivo esencial que cumple es para cuando aquellos empleados están en el proceso de provisionalidad y deben estar reinsertados para su nuevo trabajo y sus patrones se hubiesen declarado en insuficiencia patrimonial, lo que se hacía específicamente era hacer frente a todos los salarios que tuvieran que pagarle mientras estuviese incapacitado por causa de la insolvencia declarada en forma judicial. El otro de los fondos que estableció la Ley de Riesgo del Trabajo está bajo el artículo 34 de la Ley 24.557 y es el Fondo de Reserva. Este fondo se creó con el objetivo de abonar con todos los recursos de las prestaciones de las ART las posibles insolvencias de alguna compañía, de alguna aseguradora de riesgo del trabajo que en algún momento pudiera llegar a salir del sistema. Específicamente este fondo lo administra la Superintendencia de Seguros de la Nación, de manera tal de que, fíjense ustedes cómo la ley llegó a contemplar dentro de todo su contenido las diferentes alternativas de crear fondos que en todo momento le están dando al trabajador las diferentes garantías de que sus derechos van a ser respetados y de que en definitiva no se van a sentir perjudicados económicamente. No obstante eso, el sistema sigue teniendo algunas falencias. Nosotros consideramos, por lo menos en los foros que hemos tenido, que se puede seguir mejorando con la ley por cuanto tenemos que ir ayornándola paso a paso a las actividades que van apareciendo. Es más, en el inicio de la ley preveía de que el personal doméstico, los voluntariados y los bomberos voluntarios y los autónomos no podían estar encuadrados dentro de la ley. Y acá existe como una especie de dualidad. El personal doméstico, por ejemplo, ahora ya a través de una resolución de AFIP del año 2007 o 2008 más o menos, ya está la gente que tiene personal de servicios en su casa, de personal doméstico, tiene la obligación de declararlo en la AFIP, hacerle los aportes y hacerle las coberturas necesarias que corresponden de acuerdo a la ley. Pero ¿qué pasa? Todavía no están incorporados dentro de la Ley de Riesgo del Trabajo como para ser considerados y cotizados y calificados, por lo que las patrones terminan haciendo una cobertura de accidentes personales para cubrir esa falencia. Por otro lado, si hablamos de voluntariados, de bomberos voluntarios y si hablamos de autónomos, la característica fundamental de estos tres es que no hay un patrón visible, por lo tanto es difícil incorporar dentro de una ley de riesgo del trabajo que lo que busca es proteger el patrimonio del tomador, del empleador, con respecto a lo que le pueda deber a sus empleados. No nos encontramos en la posibilidad de tener a quien amparar. Por eso es que todavía no han sido incorporados.
También la ley decía de que el detalle o el listado de todo lo que son las enfermedades profesionales debían ser determinadas por el Poder Ejecutivo Nacional a instancias de las comisiones médicas, a instancias de las sugerencias que se pudieran dar y de la casuística que se pudiera dar en periodos determinados. Recién en el año 2009 se hizo una modificación de todos estos listados y se fueron actualizando y últimamente también se han incorporado algunas otras enfermedades que se las ha considerado dentro del tipo profesional. Esto es contraída en lugar de trabajo y por resultado de la exposición del empleado a esta actividad o algún factor de riesgo que pudiera alterar su normal desenvolvimiento. Como todas las compañías de seguros, cuenta con diferentes reservas que ya están establecidas, como son, por ejemplo, las reservas de incapacidad laboral temporaria y de prestaciones en especies, la reserva de siniestros pendientes, la reserva de siniestros liquidados a pagar, la reserva de siniestros en proceso de liquidación, el IBNR, que ustedes ya lo vieron cuando vimos la parte de introducción al seguro, que es la reserva de siniestros ocurridos y no reportados, una más específica que se llama IBNER, que es la reserva de siniestros ocurridos y no suficientemente reportados, que es específica de las ART, y la reserva por contingencias y desvíos de siniestralidad, la reserva por resultado negativo. O sea, se ha contemplado dentro de la ley todas las posibilidades que pueda llegar a tener una aseguradora de riesgo del trabajo en el caso en que llegara una situación límite en la cual no pudiera seguir funcionando. Volviendo un poco al principio y ya como para ir finalizando, decimos de que vamos a resaltar que los objetivos de la ley pasa específicamente por el tema de la prevención. La prevención en accidentes del trabajo en el lugar del accidente, las estadísticas nos muestran que la ley ha sido sumamente eficiente. De hecho, se llegó a bajar en algo más del 60% la siniestralidad en los lugares de trabajo, independientemente de que muchos de los accidentes se dan a veces porque los empleados no quieren hacer uso de todo el material de seguridad que le dan o que le brindan y del cual queda registro firmado sus patrones, sus empleadores, para que protejan su vida y para que estén más resguardados. No obstante eso, se ha bajado muchísimo. Pero nos encontramos con otro flagelo, con otra característica. En contrapartida, han aumentado notoriamente todo lo que son accidentes en el periodo in itinere, sobre todo cuando el accidentado, cuando el empleado se moviliza en algún vehículo de dos ruedas, llámese motocicleta o bicicleta. Entonces ahí ya no hay responsabilidad del patrón, porque no ha sido dentro del ámbito laboral ni está dentro de su alcance. Pero cómo vamos mutando de una cosa a la otra en lo que hace la accidentología. Pero sí ustedes tienen la posibilidad de verificar a través de diferentes páginas especializadas o la misma página de la superintendencia cómo ha ido evolucionando o cómo ha ido mejorando la perspectiva de los accidentes dentro de lo que es el lugar de trabajo, que ha sido de una disminución sumamente considerable. Bueno, esperamos con esto haberte dado una pantallazo más o menos claro y que les sea de utilidad para el estudio de esta rama tan particular que es la de riesgos del trabajo, que analiza la ley, que evalúa el por qué formar una administradora de riesgo del trabajo y cómo es el funcionamiento y cómo ha sido a lo largo de su historia. Ya nos seguiremos viendo en sucesivas apariciones y como siempre esperamos los comentarios que ustedes puedan tener en el foro a los efectos de seguir tratando diferentes temas que sean de su agrado o que sean de su incumbencia para el mejor desarrollo de este curso. Muchas gracias y nos seguimos viendo.